Good afternoon, students. Good afternoon. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a pasar a desarrollar la sesión del día de hoy, que es la lección número 12, la lección de la semana número 12, la última semana. Entonces, el último tema a tratar es el pasado perfecto. Jóvenes, el pasado perfecto. Entonces, la semana anterior hemos estudiado el presente perfecto y hemos visto que es un tiempo gramatical sencillo en el cual siempre va a entrar ya los verbos en pasado participio. En este pasado perfecto ocurre lo mismo. También vamos a considerar, vamos a incluir en nuestras expresiones el pasado participio, ¿no? De los verbos. Pero en este caso lo que va a variar va a ser nuestro auxiliar. Voy a pasarles a compartir el material. Voy a compartir el material. Ahí está. Ahí está. El pasado perfecto. O el pasado en el pasado, ¿no? Porque así también se le conoce. Muy bien, voy a pasar acá a escribir. Muy bien. Desde acá. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver que en el presente perfecto vamos a utilizar un auxiliar. Cada tiempo gramatical tiene su respectivo auxiliar, mis estimados alumnos. Cada tiempo gramatical tiene un auxiliar. En el caso del presente perfecto, nuestro auxiliar viene a ser, ¿cuál es nuestro auxiliar? Bien, nuestro auxiliar es have, ¿no? Have es nuestro auxiliar, que es el verbo haber. En el pasado perfecto, ese auxiliar pasa al pasado. Entonces ya no sería have, sino sería had, ¿no? Sería el mismo verbo en pasado, ¿no? Sería had y está en pasado. Y este verbo significa había, coma, habría, coma, hubiera, ¿no? De esas tres formas lo podemos traducir, esas tres traducciones tiene este verbo en pasado. Entonces yo voy a poner un ejemplo. I had been in friends, digamos, ¿no? I had been in friends. Otro. You had been best friend. Otro. Maybe. Vamos a poner esto más arriba. We had visited two grandma, digamos. Entonces, vamos a leer los ejemplos, ¿no? Obviamente, en el tiempo pasado, si yo conjugo el auxiliar had, que está en pasado, y digo I had, te estoy diciendo yo había, ¿no? Yo había estado en Francia. I had been in France. Yo había estado en Francia. ¿Qué me transmite esta expresión? Yo había estado en Francia, probablemente yo haya estado en ese país, probablemente yo haya viajado a ese país, haya estado en ese país, pero aquel tiempo, ¿no? Un tiempo pasado, ¿no? Un tiempo en el pasado probablemente yo estuve en Francia o permanecí en Francia. Eso me transmite la oración. ¿Qué me transmite? Me da a entender de que la acción ocurre en un pasado
bastante antiguo, bastante pasado, por decirlo así de alguna manera. ¿Y qué es lo que hace que le dé ese peso bastante fuerte de un pasado? Estas dos expresiones, tanto mi auxiliar como mi verbo. Mi auxiliar es pasado simple y mi verbo es pasado participio. Hay dos pasados. Entonces, es por eso que esta expresión me transmite una idea de una acción que es bastante pasada, ¿no? Incluso es mucho primero o muy anterior que otras acciones. Siguiente oración dice, You had been my best friend. Tú habías sido mi mejor amigo. Tú habías sido mi mejor amigo. ¿Cuándo? Uy, hace tiempo posiblemente, ¿no? En aquel tiempo tú habías sido, pero de repente no me transmite la idea de que haya continuidad en la acción. No me está diciendo que siga siendo mi amigo posiblemente. Lo que no ocurre en el presente perfecto. En el presente perfecto, si yo te digo, you have been my best friend, te estoy diciendo, has sido mi amigo desde el pasado y probablemente hasta ahora, pero en el pasado perfecto no sucede lo mismo. Tú habías sido mi amigo, es decir, en aquel tiempo, pero que ya no lo eres. Solo lo fuiste en aquel tiempo. La acción termina y es bastante antigua. We had visited to grandma. Nosotros habíamos visitado a la abuela. ¿Cuándo? Hace tiempo. Pasamos. Al igual que en todos los tiempos gramaticales, en el pasado perfecto existen tres formas de expresión: la afirmación, la negación y la pregunta. Mi afirmación. Entonces, vamos a ver cómo yo voy a estructurar una oración afirmativa. Voy a hacer uso de un pronombre, mi auxiliar had, y mi verbo que le va a seguir, que va a estar en pasado participio, y finalmente mi complemento. Los verbos en pasado participio van a tener traducción de terminación con ado, edo, ido, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Ido, fumado, tomado, andado, hablado, visitado, llegado, ado, edo, ido, ¿no? Siempre tienen esa terminación. ¿Qué otra característica? Ay, muy bien. Entonces, existe otra característica entre los verbos del pasado participio. Característica existe, que tiene dos grupos, ¿no? Hay un grupo de verbos regulares y los irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Son los verbos que terminan en ed, tanto en pasado simple como en el pasado participio. Son verbos que no cambian, tanto en pasado simple como en participio, tienen la misma terminación, solamente de ed, pues son regulares. Ahora, los irregulares, tanto en el presente simple, en el pasado simple y en el pasado participio, se escriben diferente. Su estructura cambia, ¿no? Entonces, por ello son irregulares. De este lado tenemos tres oraciones con un verbo regular, que es el verbo arrive, que es el verbo llegar o arribar. Vamos a leerlas. La oración afirmativa. She had arrived. Ella había llegado, ella había arribado. La negativa. Mi auxiliar es had, le voy a juntar not. She hadn't arrived. Ella no había llegado, ella no había arribado. La pregunta, had she arrived? ¿Había ella llegado? ¿Había ella arribado? De ese otro lado estamos haciendo uso de un verbo irregular, que es el verbo gone en pasado participio. Viene del verbo go en presente simple, que es el verbo ir. En pasado simple es went, en pasado participio es gone, ¿no? She had gone, ella había ido. She hadn't gone, ella no había ido. Had she gone, había ella ido, esa es mi pregunta, ¿no? Muy bien, vamos a pasar. Entonces, en este tiempo pasado perfecto, podemos hacer uso de diferentes palabritas, incluir esas palabritas en nuestra oración y, y va a tener bastante lógica y le va a calzar muy bien, como es el caso de las palabras already, que significa ya, never, nunca, y just, justamente o justo, ¿no? Vamos a leer los ejemplos.
She had already seen that film. Ella había ya visto esa película. Muy bien. She had never seen that film. Ella no había nunca visto esa película o ella nunca había visto esa película. She had just seen that film. Ella había justo visto esa película. Ella justo había visto esa película. Esas tres expresiones podemos incluirlas en nuestras oraciones. Y también hay otras, ¿no? Como by the time, after, before, until y until then, como podemos ver en la diapositiva. Entonces, ¿qué nos dice? Número uno, nos dice es una acción que pasa antes de otra acción en el pasado, ¿no? Y no solamente antes de otra acción, antes de muchas acciones, porque tiene más anterioridad, ¿no? Y leemos el ejemplo. Dice, she had worked very hard before he finally won. Dice, él había trabajado muy arduo antes de que él finalmente ganara. Había trabajado arduo, muy duro antes de que él finalmente ganara. Entonces, por lógica, ¿qué evento ocurre primero? La del pasado perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo, él había trabajado muy duro antes de que él finalmente ganara. El pasado simple está después. Es como una causa-efecto. Si yo primero me esfuerzo duro, trabajo duro, obviamente al final voy a ganar. Y en ese caso, en el primer ejemplo, voy a utilizar pasado perfecto y en el segundo pasado simple, ¿no? Y obviamente que tiene que ser así porque las expresiones en pasado perfecto tienen más anterioridad que el pasado simple. Muy bien, vamos a hacer cambio de las diapositivas. Acá tenemos otro grupo de diapositivas. Entonces, acá ya hemos visto la estructuración de oraciones afirmativas. Hemos visto cómo mis oraciones afirmativas se estructuran, ¿no? Mi oración afirmativa, yo voy a hacer uso de mi pronombre. En el caso de mi oración negativa, voy a hacer uso de los pronombres, el auxiliar had y seguido de la palabrita not, ¿no? Para negar al auxiliar le voy a adjuntar not y luego mi verbo en pasado participio. Vamos a leer algunos ejemplos. I had not been, I hadn't been. Dice, yo no había sido, yo no había estado, yo no había sido, yo no había estado. You had not gone, you hadn't gone. Tú no habías sido, tú no habías sido, ¿no? He had not played, he hadn't played. Él no había jugado. It had not rained, it hadn't rained. No había llovido, no había llovido. We had not bought, we hadn't bought. No, nosotros no habíamos comprado. They had not studied, they hadn't studied. Ellos no habían estudiado. Muy bien, ¿no? Had I come? ¿Había venido? Had you eaten? ¿Habías comido? Had it rained? ¿Había llovido? Had he studied? ¿Había él estudiado? Had we met? Have they left? ¿No? ¿Habían ellos salido? Nos habíamos reunido, ¿no? Preguntas. Entonces, si a mí me preguntan con had, ¿cómo respondo? Yes, I had, no, I haven't. Yes, I had, no, I hadn't, dependiendo si es sí o no. Yes, I had, no, I hadn't, dependiendo, ¿no? Si es afirmación o es negación, dependiendo de la respuesta que yo quiera dar. Vamos a ir viendo las siguientes diapositivas. Aquí me habla acerca de la estructura entre el pasado simple y el pasado perfecto. Me dice que el pasado simple lo utilizamos si queremos decir algo que ocurrió en el tiempo pasado y que termine en el tiempo pasado. El pasado perfecto, en cambio, me dice que lo utilizamos, que es una acción que utilizamos si queremos decir que algo había ocurrido antes, en un tiempo, que otras acciones en el pasado. La misma definición que ya habíamos mostrado, ¿no? Acá en esta línea de tiempo tenemos un ejemplo bastante claro. Mi expresión de rojo, mi oración de rojo está en pasado participio y la de azul está en pasado simple. Y vemos cómo en la línea de tiempos qué oración o qué acción o evento ocurre primero, ¿no? Primero ocurre primero ocurre
la oración de rojo que sucede con anterioridad, ¿no? We met had already started. Dice, excuse me. A ver. Estén pasado simple. Y vemos, es más, bien jóvenes, ahí hemos, como pueden ver, está sencillo, hemos terminado rápido. ¿Tienen hasta aquí, jóvenes, alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte? ¿Tienen dudas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, recordar siempre qué cosa, que en el presente, tanto en el presente perfecto como en el pasado perfecto, vamos a hacer uso del auxiliar, de un auxiliar, bueno, en el presente perfecto have y en el pasado perfecto had, pero siempre va a entrar a tallar el uso de los verbos en pasado participio. Siempre, siempre. Si yo veo un verbo en pasado participio, incluso nosotros nos hemos podido dar cuenta de que hay, digamos, personas que hablan esta lengua, que tienen esta lengua materna, que contraen mucho, ¿no? Y de hecho este auxiliar have o had tiene su contracción, siempre lo contraen, ¿no? Dice we've, I've, ¿no? Se contrae, pero siempre va a ir seguido de un verbo en pasado participio. Entonces, si el verbo está ahí presente, ya sabemos a qué tiempo gramatical se está refiriendo o estamos escuchando, ¿no? Puede ser bien presente perfecto o pasado perfecto y va a ser fácil la deducción. Solamente tenemos que acostumbrarnos, es que en el caso de que vamos a hablar, a oírlo todo el tiempo. Yo pienso, y en lo personal, porque conozco esta lengua, lo más fácil es lo más importante es el habla, eso es cierto, ¿no? Porque yo no te puedo decir, oye, yo sé inglés, pero de repente a las finales no digo, no puedo sostener, no soy capaz de sostener una conversación o no soy capaz de comunicarme. Yo no puedo decir que sé inglés si no puedo hablarlo, porque la habilidad más importante es el habla. Lo más sencillo es la escritura y la lectura, más la escritura, ¿no? La escritura y la lectura obviamente van de la mano y es más simple. Nosotros estudiamos grammar, podemos, la lectura y la escritura es una información que ya la tenemos, ya está en los diccionarios, ya está en los libros, pero en cambio el habla es algo que yo, algo que, que, que desarrollar, ¿no? Por mí misma tengo que desarrollarlo. Entonces, el habla yo tengo que encargarme de desarrollarlo, de adoptarlo, de practicarlo. Pero el conocimiento en cuanto a grammar o en cuanto a teoría, yo lo encuentro en los libros, lo encuentro en el diccionario, solamente tengo que leerlo y estudiarlo, ¿no? Y comprenderlo. Entonces, eh, solamente ustedes céntrense en leer bastante la teoría, el desarrollo de preguntas, ¿no? Y bueno, el consejo que siempre les doy, siempre que van a desarrollar su examen, comiencen por preguntas fáciles de cursos como estos, ¿no? Los que son sencillos, los que yo sé, las preguntas que estoy segura que me garantizan que voy a ganar puntaje y que voy a ahorrar tiempo. Obviamente, si yo tengo y estoy segura, me aseguro en responder preguntas que sé que la respuesta va a estar correcta. ¿Qué estoy haciendo con eso? Me estoy asegurando puntuación, me estoy asegurando puntaje en el examen y encima estoy ahorrando tiempo y dejo para el final las preguntas que son para pensar, ¿no? Que me va a tomar más tiempo. Y obviamente si las desarrollo con seguridad y confianza, también me van a salir bien. Entonces, hay formas, ¿no, jóvenes? Y es así, y en todos los cursos, ¿ah? No solamente en, en todos los cursos existe un método, una forma de estudio, una forma de aprender. En el caso del inglés, yo ya se los dije, es cuestión de que si voy a aprender grammar,
digamos, o voy a aprender grammar o teoría, ya les dije, solamente estudiar todos los tiempos gramaticales y sus tres formas de expresiones. Y si quiero hablar, no tengo otra más que escuchar, digamos, otro curso, muy aparte del inglés, digamos, aquí nomás no, con otro curso, digamos, vamos a hablar de otro curso, como cuál es el método de estudio existen diferentes cursos, digamos, en caso del curso de anatomía, y es un curso amplio, ¿no? Digamos, el curso de anatomía, me dice, ese curso es amplio, claro, es amplio. Y un día un alumno decía, Miss, yo estudio anatomía y apenas, bueno, digamos, estoy estudiando brazo, estudio brazo en anatomía y he empezado a estudiar brazo, luego he bajado a codo y estoy estudiando la muñeca y las estructuras cambian y yo ya me perdí y yo no entiendo, me dice, ¿no? Pero es que para estudiar ese curso de anatomía también tiene sus formas. No es la cuestión de que yo agarre un libro y estudie y lea de forma desordenada. El alumno no va a entender nunca. ¿Cómo se estudia anatomía? Primero tiene un orden. Tengo que primero estudiar qué cosa. La osteología, primero el sistema óseo, primero los huesos, luego las inserciones de los músculos y luego los músculos. Ahora, ¿será el caso de que yo, digamos, tengo una mente prodigiosa y voy a memorizarlo todo? Tampoco. Incluso para estudiar anatomía tiene sus respectivas memotecnias. Tiene sus memotecnias de los músculos del brazo, del antebrazo, del miembro inferior. Tiene sus memotecnias y encima no quiere decir que yo voy a aprender al 100% todas las estructuras anatómicas. Tengo que aprenderme, obviamente, las más mejor dicho, las más sobresalientes, las más importantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tengo que aprender las más importantes, las que me van a servir, las que voy a usar a lo largo de mi carrera profesional, porque es un curso bien amplio y tiene sus métodos. Y en el inglés es igual. Miss, yo escucho que habla la gente y yo me parece imposible hablar en inglés. No, es que también tiene su método, ¿no? Su truco para poder aprender a hablarlo. Igual, el estudio de diferentes cursos tiene sus formas. Por eso es que a veces el alumno cuando empieza la universidad le choca, ¿no? Dice, y no es que sea complicado, sino que no sabe cuál es la forma. Y también para dar exámenes, rendir exámenes, hay formas, ¿no? Hay formas. Entonces, en este caso, también, ¿no? Ya les dije y se los decía, ¿no? Si van a resolver preguntas, acostúmbrense a traducir, a interpretar, a darle lógica y de esa forma al ojo van a poder marcar las respuestas correctas. Y con matemática y todos los cursos es igual, ¿no? Es lo mismo. Por eso, jóvenes, solamente hagan del estudio un hábito y y sean disciplinados, ¿no? Tengan bastante disciplina. Muy bien, jóvenes, pasamos a la parte de la resolución de las preguntas. Esta es la práctica, si la ven, ¿no? Espero que la estén viendo. Esta es la práctica número 12, la última práctica número 12. ¿Qué nos dice? Nos dice, marca la alternativa correcta. Hay 5 alternativas, son 39 preguntas. Muy bien, jóvenes. Les voy a dejar 5 minutos para que ustedes vayan marcando su alternativa. Tienen 5 minutos. Lean bien, vayan marcando. Transcurridos los 5 minutos, me conecto y todos desarrollamos. Ya, jóvenes, pueden empezar. Adelante.
Well, students, time is over. Let's go on with the development of our practice number 12. So we are going to develop this practice about the question number 1. Day space as sleep before 3 o'clock. What is the answer for you, for your, about or according to your viewpoint? What do you think is the answer in this case? A, B, C, D, or E? So please try to activate your microphones and tell me, please. Tell me, so what is the alternative in this case? So we have to resolve or underline. Number 1, the alternative is the letter A, right? The letter A. Good. Why? Because we have to use the auxiliary had and another verb in past participle, in this case, fallen. Yes, that is the alternative. Really good. What about number 2? We space the floor before he came. What is the alternative? A, B, C, or D, according to your viewpoint, according the structure of the sentences in past perfect. Letter A, B, C, D, or E. We space the floor before he came. Letter C, right? Letter C. Why? Because we have to use had, that is our auxiliary, and swept, that is the past participle of, in Spanish, barrer, ¿no? El pasado participio de barrer. Dice, nosotros habíamos barrido el piso, dice, nosotros habíamos barrido el piso antes de que él venga, ¿no? Tiene que ser pasado simple en el caso de la segunda oración. Number 3, students space sentences before the bell space. In this case, what is the alternative for you? What do you think? Letter B, right? Letter B, yes, letter B. Students had translated sentences before the bell rang. Los estudiantes habían traducido oraciones antes de que la campana sonara, ¿no? Entonces, esa sería la alternativa. Number 4, I spaced the room by the time my mother spaced back. What is the alternative in this question number 4? En esta pregunta número 4, ¿cuál sería la alternativa? A, B, C, D o E.
Bien. Pregunta número 4. ¿Sería la alternativa en este caso? La alternativa sería la letra C, ¿no? Sería la C. Had cleaned and came, ¿no? Dice, I had cleaned the room by the time my mother came back. Dice, yo había limpiado el cuarto justo en el tiempo en que mi madre regresó, ¿no? Came back. Tiene que ser pasado simple. Muy bien. Número 5. He space the village before the sunset. In this case, what is the alternative? A, B, C. En este caso, la alternativa sería la B, ¿no? Muy bien, sería la B. Pues, ay, a ver, un ratito, ¿qué ha pasado? A ver, voy a coger el borrador, he resaltado todo. Dice, él había llegado a la villa antes de la puesta de sol, ¿no? Entonces sería la letra B. Correcto. Pasamos a la siguiente. Número 6. Mark space his car before the rain. ¿Cuál sería en esta C o E? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Primeramente, estamos nosotros estudiando el pasado perfecto. Entonces, obviamente, lo que yo tengo que saber para dar la respuesta es de qué cosa, que mi auxiliar tiene que ser had, pues. Mi auxiliar tiene que ser had y tiene que ir seguido de un verbo en pasado participio. En este caso, parquet, ¿no? Está en pasado participio. Y mi siguiente oración tiene que ser pasado simple. Mi siguiente verbo también tiene que estar en pasado. Entonces, de cajón la alternativa sería la letra D. Y cuando traducimos y lo leemos en español, ¿cómo suena? Dice, Marcos o Marco, había cuadrado su carro antes de que la lluvia empezara. Entonces, sí es lógico, ¿no? Cuando traducimos es lógico, suena correcto. Entonces, por ello, tenemos que traducir, darle el sentido a la expresión. Número 7. When my mother space home, I space I'll read the essay. ¿Cuál sería en este caso la alternativa? En este caso, en el número 7, mi alternativa sería la A, ¿no? When my mother came home, I had written already the essay. Dice, cuando mi madre vino a casa, yo había escrito ya el ensayo, dice, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, como podemos ver, la práctica está bien sencilla, solamente dar sentido, solamente saber la estructura de las oraciones, tanto en pregunta, en negación como en afirmación, traduciendo, interpretando, vamos a poder dar con la respuesta. Como pueden ver, no está difícil, está sencillísimo. En vista de la hora, ya son las 2:30. Jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Les deseo suerte desde ya y muchos éxitos en sus evaluaciones. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta la próxima. Nos veremos nuevamente. Cuídense, un abrazo a todos. Me despido para que puedan llegar. De repente tienen un curso después de este.
Que les vaya, gracias, muchísimas gracias, papito, gracias, gracias a todos mis queridos alumnos. Hasta luego.